Muy buenos días, tardes y noches a todos los que nos sintonizan desde las diferentes partes del planeta. Esta noche continuamos con el episodio 2 de Acercamientos Saludables. Y como siempre, tenemos a nuestro doctor Diego Garzón. Doctor Diego, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Fernando. Muy contento nuevamente de estar aquí con ustedes. Y bueno, seguir ahondando en lo que tiene que ver con la salud, la medicina, la enfermedad, todos los tratamientos, las diferentes oportunidades que tenemos para poder tener salud y poder tener todo lo que queremos. Hoy, muy contento también porque tenemos un colega, un gran amigo, un médico que también se está especializando en medicinas complementarias. Él maneja la psiconeuroinmunología, también es médico bioenergético y naturista. Tiene mucha experiencia, tiene más de 30 años de experiencia, le he conocido sus testimonios y pues es muy grato para mí, para Fernando y para todos ustedes que puedo tener aquí con nosotros. Se llama Humberto Lema, el doctor Humberto Lema. Pues bueno, Humberto, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Diego Mauricio Garzón, y al señor Fernando del canal, director del canal, por darnos esta oportunidad de difundir y de exponer nuestros conceptos, nuestras experiencias, nuestro conocimiento, que está al servicio de todos ustedes. Con muchísimo gusto. Primero que todo, darle gracias al Altísimo por permitirnos estar acá y, como siempre, vibrando en el amor, la gratitud, la compasión y el perdón, teniendo en cuenta siempre las máximas de las neurociencias, de la psiconeura, que no es importante tener la razón todo el tiempo, sino tener paz en nuestro corazón. Hacia allá va el enfoque de las ciencias intergéticas, de las neurociencias y de todos estos nuevos conceptos que en el mundo de hoy son transversales casi a todos los saberes y que finalmente tienen que llegar a humanizar completamente a la gente, al ser, para poder trascender este malestar o estas dificultades o todos estos problemas de salud, como todos los que estamos viviendo hoy en día. Con muchísimo gusto. Y bueno, estoy presto. Doctor Garzón, señor Fernando, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar acá. Bueno, esta noche vamos a ser bastante dinámicos, ¿ok? ¿Listo? Se nos presta, ¿qué? 53 minutos para ir haciendo todo práctico. Entonces, yo los voy a dejar a ustedes dos, básicamente, ¿ok? Listo, muy En bien. este tiempo yo los voy a dejar a ustedes dos básicamente hablar. Y cuando yo vaya a intervenir, les voy a poner preguntas del público para que ustedes también intervengan, ¿ok? Si es que Sí, vamos señor. al grano, ¿les parece fenómeno? Ok, Bueno, Humberto, pues imagínate, la vez pasada habíamos hablado sobre qué era salud, qué era enfermedad, algo de la actualidad, ponía como en sintonía a nuestros televidentes sobre lo que íbamos a tratar, pero hubo muchas preguntas de que al parecer no fue muy bien explicado, no se entendió muy bien en sí lo que era enfermedad y lo que era salud. Y es muy importante que tengamos esos dos términos muy claros para que podamos avanzar y tomar buenas decisiones. El que no tenga bien esas definiciones, pues no sabrá para dónde va. ¿Sí? Entre esos también estamos hablando los médicos, que en muchas ocasiones podemos llevar 10, 20 años de médicos y no saber realmente qué es salud, aunque todavía está en discusión, porque el concepto de salud y enfermedad está entramado igualmente que el concepto de la vida, del amor, ¿sí? Entonces se necesitan de muchas disciplinas para eso. Entonces, quiero, mi querido doctor Humberto, empezar a definir y a ver qué te parece las definiciones que han habido de salud durante el tiempo, ¿sí? Y las que hemos ahora podido encontrar y saber, y nos encantaría saber también qué piensas de eso. Entonces, empecemos con la teología de salud. Salud viene del latín salvus, que significa entero, completo, todo. Eso
es salud. Completo, todo, unificado, entero. Y antiguamente sucedió de que algo pasó, pero se empezó a ver la salud como algo negativo. Y se decía de que era la ausencia de enfermedad. La salud solamente era la ausencia de enfermedad, pero todo lo definía en sí la enfermedad. Ahora vamos a definir qué es enfermedad según varios puntos de vista, varias terapéuticas y también las que nos vengas a decir, mi querido doctor Humberto. Entonces, se describía siempre en términos negativos, pues un escritor francés llamado Jules Romans, él decía de que un sano o una persona sana era solamente una persona insuficientemente explorada. O sea que todos, según esa definición, estábamos enfermos. No estoy diciendo que eso esté mal, no estoy diciendo que esté bien, solo estoy diciendo de que antiguamente eso se decía de la salud. ¿Qué piensas en este momento, Humberto, de esa definición de ausencia de enfermedad? Eso sería salud por el momento. ¿Cómo diríamos ahí? Bueno, pues el concepto de salud para la OMS, Organización Mundial de la Salud, es que salud es el completo bienestar físico, mental, emocional, social, cultural. Como usted lo decía, o sea, una ausencia de enfermedad, una ausencia de malestar. Si tenemos invocando los diferentes modelos de intervención en salud que hay en el mundo hoy en día, que son muchísimos, y las diferentes corrientes y conceptos, pues nos quedaríamos toda la noche hablando de ello. Recordemos que estamos en el tiempo del neoliberalismo, en el tiempo del materialismo, y en el mundo occidental estamos en la vibración de la desacralización, o sea, la pérdida de los valores. Entonces aquí entran a intervenir conceptos filosóficos, sociales, científicos, culturales y hasta espirituales, diría yo. Pero para mí es muy sencillo y para las diferentes tradiciones que invocamos o en las cuales están basados nuestros conceptos y nuestra experiencia. Por ejemplo, para la medicina ayurvédica, que se practica en India hoy en día, en esos países por allá de asiáticos, del lejano oriente, el salud es el equilibrio de Vata, Pitta, Kapha. O sea, los tres doshas equilibrados me dan un bienestar. Por ejemplo, para la medicina tradicional china, salud o el bienestar es el completo equilibrio o el equilibrio del yin-yang, de la complementariedad, y el equilibrio de los 5 elementos o 5 reinos mutantes, donde el chi, la energía, que es la primera ley, debe estar continuo, debe estar constante ahí en el ser. Cuando ello no está dentro de esos parámetros, digámoslo, o de esos cánones, pues viene el malestar. Para nuestra cultura, la medicina occidental, salud, pues es el completo bienestar, como decía anteriormente, no solamente físico, sino mental, emocional, social, cultural. Y ahí nos vamos a la praxis. Si nosotros nos vamos a mirar hoy en día, en lo físico, pues tenemos quebrantos. En lo mental, emocional, ni se diga, porque hoy en día la sociedad de consumo, a través de los mensajes subliminales, tratan de infundirnos y de, digámoslo así, de manipularnos con muchos conceptos para tratar de volvernos consumidores, llevarnos al consumismo. Entonces siempre estamos de una u otra manera siendo influenciados al desequilibrio de nuestra esfera mental emocional. Entonces sumamos desequilibrio en el físico, porque si miramos la dieta, la alimentación, todo lo que le ingresamos a nuestro cuerpo, pues no es orgánico al 100 y trae muchísimas noxas, muchísima toxicidad que en últimas termina desarreglándonos o enfermando nuestro cuerpo físico. En lo mental emocional, pues ya hablamos. En lo social ni se diga, somos una cultura, la cultura latina en este caso, pues que estamos influidos por muchas corrientes, no solamente políticas, económicas, filosóficas y de todos los lados. Si nosotros miramos en este momento el tiempo que estamos viviendo un tiempo, yo diría que pandemia, no pospandemia, porque todavía no se ha acabado, y vemos todo lo que se ha generado, todo el malestar que existe alrededor de la gente,
todo el tema del cual sí hay mucha tela que cortar, por ejemplo, como es el tema de la imposición de las vacunas, sí o no, de cómo se trata, por ejemplo, el proceso del coronavirus y otros procesos infecciosos. Entonces, en resumen, salud, yo me apego mucho a ese concepto de malestar, bienestar. Si yo no tengo un completo bienestar en todas las esferas, como lo exponía anteriormente, voy a tener malestar de una u otra manera. O sea que podemos decir que salud al 100%, o sea, un bienestar absoluto, no lo tenemos casi ningún elemento, ningún individuo hoy en día. Entonces, yo me iría como por ese lado para ser más práctico. Perfecto, Humberto. Mi doctor Humberto, muy, muy bien. Yo quisiera hablar un poco sobre ese término que hablaste sobre la Organización Mundial de la Salud. Sabemos de que su nombre ya lo dice, es una organización. Algunas personas decidieron organizarlo. Mundial porque representa al mundo y de la salud. Pero como siempre, existen unas personas que son las que comandan esos colegios, esos organismos, y pues definen. Ellos no han cambiado la definición desde 1946 y han habido muchos, muchos detractores de esa definición. La definición que estás dando, mi doctor Humberto, es muy completa. Yo me identifico completamente con esa definición. Ahora la vamos a concretizar más y la vamos a aclarar más para que nuestros televidentes puedan entenderlo mejor. Pero en sí, veamos esa definición. Hay unos médicos que también nos están escuchando. Recordarán de que nos decían de que salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente tener la ausencia, perdón, no solamente tener enfermedad. Entonces los detractores empezaron a decir, bueno, es un estado, o sea, es algo quieto, no es algo dinámico, es una foto. Dejo un espacio completo. O sea que, según los que difieren con esa definición, dicen que completo no hay nada, que nada es absoluto, que todo es relativo y que en este mundo de la dualidad, el decir que se está completo, pues podría ser utópico, ser algo que no se puede alcanzar. También dejo un espacio ahí. Cuando dejo el espacio es porque hay mucho que discutir en ese tema. Bienestar. El bienestar, entonces dicen de que, es que dice que bienestar, entonces es muy subjetivo, es lo que diga el paciente, es lo que diga la persona, no se puede medir. Entonces que es muy subjetivo. O sea que el hombre no, el ser humano, no lo puede como que agarrar bien para poderlo definir y así determinar. Porque una vertiente de las ciencias es el determinismo, poder determinar cómo son las cosas según las leyes y estándares de comunicación del ser humano. Y pues también explicaban que, bueno, aunque se avanzaba bastante porque ya se hablaba sobre la mente y sobre la parte social, también se equiparaba entre salud y enfermedad. Se decía que al parecer se equiparaba la enfermedad con la salud. También dejo un espacio porque como esto es tan complejo, eh, puede tener razón en algunas cosas, podría no tener razón en otras. En sí, pues un señor llamado Terris decía de que también la salud y la enfermedad tenían sus grados. Entonces no podía ser completo porque podía haber una salud, pero bajo unos niveles de intensidad o de, llamémoslo, opacidad o bajones, que se llaman. Además, cuando se hacen estudios con pacientes crónicos, el 75% más o menos de los pacientes crónicos que tienen una enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes o hipertensión o artrosis, una sola, el 75% dicen de que su salud la sienten muy bien, que la sienten excelente, extraordinaria. Entonces, y cuando se les hace la pregunta y la investigación a los que tienen más de tres hacia adelante, enfermedades crónicas, también dice lo mismo, que se sienten con una muy buena salud, que se sienten con una salud excelente. Entonces, allí es donde viene la parte que dices, Humberto, sobre que es muy, muy importante que sepamos si la persona se siente con malestar o se siente con bienestar. Hoy
en sí la medicina tradicional, el mundo occidental, pues ya acepta de que existe una interacción muy estrecha y dinámica entre la salud y la enfermedad. Realmente hay un momento en que uno no sabe, según lo que he visto mi doctor Humberto, uno no sabe en qué momento se están separando o se están uniendo la salud y la enfermedad, porque luego de estudiar varios conceptos y donde pues se decía de que habían tres aspectos muy importantes de ver, y eso es pues lo último que se está manejando en la medicina tradicional, es que primero que la persona tenga la percepción de sentirse bien física, mental y socialmente, como lo dicen, ¿cierto? Pero también se evalúa la capacidad del ser humano para adaptarse. Ahí ya entra una palabra que la nombramos la vez pasada, adaptación. Y se le agrega algo más, y allí es donde vienen las medicinas funcionales, que es la capacidad de funcionar. Entonces ya no solamente Doctor. es la falta de enfermedad, sino que también la falta de funcionar, de adaptarse y de esa parte subjetiva del paciente. Hasta el momento, en la parte tradicional, se ha manejado. Pero mira, Humberto, esta última que se dice del señor Alejandro Jabat, es el fundador del Centro de Innovación Health Global en Toronto, Canadá. Y él dice que es la capacidad, o sea, se reunieron varios científicos y pudieron encontrar y quedaron en esta conclusión. Dicen, es la capacidad para adaptarse y automanejar los desafíos físicos, mentales y sociales. Ponen la palabra por primera vez, capacidad para adaptarse. Pero nada de esto es oficial, Humberto. Entonces, ¿qué me quieres decir? No, yo quería agregar un concepto ahí muy importante y es el siguiente. El concepto, a ver, como usted lo decía anteriormente, todo es muy relativo y pues tenemos que invocar ahí los grandes sabios, Albert Einstein, Luis de la Broglie, Max Planck con la física cuántica y ahorita ya con el mago Stephen Hopkins. Recordemos que él vivió la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica por 50 años. Y mire lo paradójico, tuvo que padecer esa terrible enfermedad para poder llegar a desarrollar toda esta teoría del caos, los agujeros negros, y basado en los sabios anteriores como Einstein, Planck, Luis de la Broglie, mire toda la gran teoría que se estableció. Todos esos conceptos es importante, la relatividad, porque todo es muy relativo y todo tiene que estar en una dinámica y en una actualidad, en el aquí y en el ahora. Se decía, si usted lee o las personas que nos están escuchando, yo sé que hay médicos y hay muchas personas ilustradas en el tema de la salud. La fisiología de Gayton de hace 25, 30 años hablaba de, en el capítulo iniciales, cuando no inicia fisiología de Coquito, habla de la homeostasia, por ejemplo. ¿Qué es la homeostasia? Según estos conceptos, todo estaba quieto y todo decía un equilibrio o tenía que estar en un equilibrio interno. Con el tiempo se dio cuenta la misma ciencia que nada es quieto, que todo es dinámico, que todo está en un continuo movimiento, ¿sí? Como reza la frase o la máxima, que la única constante en el tiempo es el cambio. Eso es verdad, todo está cambiando, todo es cambiante. Mire, la misma OMS, Organización Mundial de la Salud, y yo la invoco porque pues es lo que tenemos, dice en este momento que la pandemia ya no es pandemia. O sea que este proceso viral que hemos vivido todo el globo terráqueo, todos los que vivimos acá, los seres humanos que estamos en este planeta Tierra, ya no es pandémico y definamos la etiología, las raíces de pandemia. Pan todo, endemos pueblo. O sea, todo el pueblo se iría a infectar o todo el mundo iría a adquirir esto y miren que no. Hay poblaciones y pueblos que no lo han adquirido por distancia, por geografía, por economía, por lo que quiera que sea. Y estableció la misma OMS que de pandemia ya no es tal, sino endemia. Y endemos, recordemos que la raíz etimológica es endemos pueblo. ¿Qué quiere decir? Que el proceso viral del COVID, en ese caso, va a estar acompañándonos por mucho tiempo. Porque, ¿qué es el COVID? El COVID es una gripa más. Yo lo padecí el 9 de octubre del año pasado y me lo traté como tal y aquí estoy vivo.
gracias a Dios, digámoslo primeramente. Entonces, es endémico, sí. Nos dio a los dos al mismo tiempo, Humberto, ¿te acuerdas? Creo que tú me lo pegaste a mí. Sí, ya se están echando la culpa, ¿Ah? A todos nos ha dado, a mí me ha dado 2 veces, a mi esposa le dio una, a mi suegra le dio otra y todo el mundo está vivo y coleando hasta ahorita. Siga, doctor Humberto. Ok, Fernando, gracias. Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy interesante esos conceptos filosóficos, etimológicos, porque cuando tenemos claridad y tenemos un fundamento y un conocimiento de la etiología, de las raíces, y estamos alineados con todo esto, pues vamos a poder hablar claro y vamos a poder dar orientaciones y pues se va a debatir y aparecerán otras personas que tendrán otros conceptos, pero qué interesante poder hablar de una forma amena, de una forma en que todos nos escuchemos y saquemos las mejores conclusiones. Usted hablaba ahora, por ejemplo, del bienestar. Para los japoneses, que para mí son una cultura muy avanzada, que tienen la educación formativa, para ellos lo primero es el bien ser. Cuando yo soy buena persona, la máxima de ellos es ser limpio, ser honesto, ser claro, ser puntual. Y eso es el desarrollar el bien ser, o sea, desarrollar la integridad interna de mi ser, desde lo físico, mental, emocional, espiritual. Por ejemplo, para yo poder estar, para yo poder hacer, para yo poder tener, primero tengo que bien ser. O sea, yo soy buena persona, yo soy limpio, soy honesto, soy puntual. Voy a poder desarrollar o voy a poder tener la habilidad de hacer, de estar, de hacer para poder tener. Lo que no tenemos, por ejemplo, la cultura occidental, porque nosotros no tenemos una educación formativa. Nosotros tenemos un concepto de educación muy diferente. Entonces, miren cómo cambian los conceptos según las culturas, según los pueblos y según las tradiciones a través de todo el planeta Tierra. No solamente los conceptos de salud, sino en todo sentido, el concepto filosófico, el concepto de la visión del mundo, de la visión de hoy, de la visión de salud, etcétera, etcétera. Si lo vamos a mirar desde esa Tengo 2 preguntas, doctor Humberto. Sí, señor. Una es mía y la otra del público. Si hablamos del bien ser, estamos diciendo que en todo Occidente, todo el sistema educativo no nos ha dado valores, no nos ha hecho un buen ser, y por ende eso también afecta a nuestra salud física, ¿cierto? Nos quita sí, el señor. bienestar. La ignorancia. La ignorancia es el medicamento para enfermar y luego aprender. Doctor Humberto, ¿decías algo? Invoquemos el gran sabio, que es obligatorio que todos lo leamos, el gran sabio Claudio Naranjo de Chile. Ese hombre al que yo sigo muy de cerca con sus teorías sobre la educación, la terapia de la Gestalt, el enneagrama, que el doctor Garzón lo predica y lo ha estudiado muy bien, y miramos de cerca. Lo único que nos falta es educación formativa. Mira, nosotros estamos en una cultura de enfermedad, de muerte. Nosotros todos los días, si miramos en lo social alrededor, ¿qué vemos? Malestar, violencia, delincuencia, etcétera, etcétera. Y si nosotros miramos en Occidente, la población es mucho menor. Si no, mire la gran masa humana que es China, 3.000 millones de habitantes, India con 1.500, etcétera, etcétera, y todos sobreviven. Pregunta, ¿cómo lo hace? Y no en las condiciones sanitarias más ideales. Entonces la pregunta es, ¿cómo sobrevive esta gente a semejante ambiente, semejante masa humana, y nosotros que somos tan poquitos, por ejemplo en Colombia, con semejante, tenemos 1.138.914 kilómetros cuadrados, 2 mares, somos apenas 50 millones y no hay para todos. La prueba es el hambre que tenemos alrededor, el malestar social, la delincuencia, etcétera, etcétera. Y a usted, ¿a qué nos lleva a entender eso? Pues a la falta de educación, como lo decía Claudio Naranjo, el gran psiquiatra chileno, que es obligatorio que lo leamos, y así sucesivamente. Entonces, miren que hay mucha tela de dónde cortar,
y si nos vamos a analizar y si estamos mirando todos esos conceptos y de dónde debiéramos de tomar elementos para poder finalmente, digámoslo así, establecer un modelo de intervención ideal, si es que de eso es que se trata, dejamos ahí sobre el tapete ese concepto y esa como esa discusión, esa polémica, porque eso es lo que estamos haciendo si es lo que estamos haciendo en este momento y es hacia donde debiéramos de ir. Entonces, nosotros tomamos elementos de muchas partes y de muchos saberes para poder ayudar y para poder orientar, y pues habrán personas que aparecerán o habrán leído, habrán investigado mucho más. Qué bueno que llegaran todos esos conceptos a sumar y a enriquecer el glosario de lo que debemos manejar y de cómo debemos orientar nosotros que somos médicos y podemos llamarlo así, terapeutas, sanadores, y estamos ayudando al bienestar del individuo, del ser, de la familia, de la sociedad. Tengo la otra pregunta aquí de Claribel. Antes de entrar a un receso, un pequeño corte, les voy a pedir que sean breves en sus respuestas. Vamos a responderle a Claribel Ben. Buenas noches. ¿Por qué hay unas personas que nunca se enferman y si mueren es de viejitos y con buena memoria todavía encima? Vamos, Diego, Humberto, en ese orden. Normalmente uno ve que estas personas se enfocan en lo que aman. Ellos casi siempre están en el presente, respiran, fumándose hasta el tabaco, saliendo a la calle, viendo la naturaleza, estando muy en el presente y muy enfocado en lo que aman, en lo que quieren. Esas son las personas que normalmente duran muchísimo tiempo y pues sí, prácticamente son inmortales. Esas serían, porque muchas veces he visto pacientes vegetarianos que les da, el doctor Humberto conoce varios pacientes, conocemos pacientes vegetarianos que han muerto de cáncer muy conocidos, muy famosos y hasta médicos, porque esto es más complejo y una de las cosas fuertes es la mente, si no es que pudiera ser la máxima y después en la parte molecular la nutrición. ¿Qué piensa mi doctor Humberto? Bueno, a Claribel vamos a tratar de darle pues como una respuesta a la duda que ella tiene, ¿por qué morimos de viejitos y con buena memoria? En este momento yo en mis 27 años de práctica me he encontrado muchísimo, y ahorita justo en la pandemia, el doctor Garzón lo sabe, tenemos una paciente de 104 años a la que pues se le han colocado muchísimos sueros, muchísima medicina de bioregulación, sueros revitalizantes, pero lo más importante para esa personita es que está rodeada del amor de sus hijos y es una persona que lleva una vida, vive campestre, vive totalmente tranquila, donde sus ritmos biológicos, sus ciclos de vida y donde no hay ansiedad, angustia, estrés, pues está totalmente lúcido. Y para uno llegar a los 104 años con buena salud dentro de lo que cabe y con muy buena memoria, tiene que haber tenido su corazón muy lleno de la gracia, de amor, donde esa chispa, donde esa llamita que debe estar en el corazón se mantenga encendida todo el tiempo. ¿Por qué? Porque como lo decía este famoso que escribió Cómo vencer las preocupaciones, las preocupaciones, ¿qué es preocuparse? O sea, antes, ocuparse antes de, no tienen por qué haber preocupaciones. Si nosotros tenemos toda nuestra mente, nuestras emociones en el aquí, en el ahora, y actuamos basados en el amor, basados en la tranquilidad, en la quietud, en la compasión, en el perdón, con nuestros hijos, con nuestros semejantes, con nuestros amigos, yo creo que difícilmente nos vamos a enfermar como lo dice el gran maestro Jorge Carvajal, el creador de la sintergética. Si nosotros predicáramos más una medicina del amor, una medicina de la compasión, del mirar el semejante con gratitud, con compasión, con ojos de perdón, viviríamos mucho más saludables, tendríamos una sociedad mucho más justa y no existiría tanto malestar, tanto desequilibrio y tanta injusticia como la vemos a nuestros alrededores. Ahora, que esa persona, Claribel, esa persona que tú dices que por qué llega a tantos años y con buena memoria, es que el alimentarse sanamente, el llevar una vida tranquila, una vida espiritual de equilibrio, de amor,
de compasión, de perdón todo el tiempo, hace que en nuestro cerebro se mantengan equilibrados los neurotransmisores básicos que dan la memoria. Por ejemplo, ¿cuál neurotransmisor nos da la memoria? La acetilcolina. Recordemos los neurotransmisores del cerebro, la acetilcolina, la memoria, la dopamina nos da el bienestar, la adrenalina, la energía, la euforia, la melatonina, por ejemplo, nos ayuda a mejorar el sueño, ¿sí? La oxitocina nos da la compasión. Por eso la mujer cuando está gestante, que tiene el bebé y está en esos días de lactancia, se le aumenta la oxitocina, porque la oxitocina es esa hormona que cuando vemos el sufrimiento en nuestros semejantes nos lleva a la compasión, al amor, a tener un poquito de humanidad y sentir algo de compasión por el semejante, etcétera, etcétera. Entonces miran cómo esos neurotransmisores deben de estar equilibrados, pero ellos están equilibrados basados en la psiconeuroinmunología, psiconeuroendocrinoinmunología. O sea, cuando mantenemos un equilibrio de vivir tranquilos, en paz con mi pareja, mi familia está bien, tengo solucionado mi problema laboral, tengo un trabajo continuo, todo alrededor está funcionando bien. Pero primero que todo, cuando yo dentro de mi ser tengo mi corazón totalmente lleno de la gracia, lleno de amor, cuando esa llamita, ese fueguito debe estar allá en el corazón, que debe estar en el corazón, fluye continuamente, ahí tengo un bienestar, ahí puedo decir que estoy con un bienestar integral. Entonces, integral es que todo mi ser está en equilibrio. Como decía anteriormente, no hay que tener tanto la razón, sino paz en nuestros corazones, a lo que nos llevan las neurociencias hoy en día y es hacia dónde debiéramos de ir enfocados. Bueno, me estaba pasando un poquito de tiempo. Gracias. Sí, un poquito, les dije breves. Vamos a un pequeño corte y las siguientes intervenciones y respuestas tienen que ser abreviadas porque tenemos poco tiempo en este episodio, ¿eh? Ante tanto fake news en las redes, tantos bulos y desinformación en prensa, radio y televisión, les presentamos a ustedes el informativo Iberoamérica Avanza, informativo de habla hispana. Las noticias explicadas con veracidad y seguridad del mundo hispano. Todos los viernes, no te lo pierdas, aquí, en este canal. Prepárate, Iberoamérica Avanza. Continuemos con el programa. Doctor Diego Garzón. Bueno, entonces mi doctor Humberto pues estaba hablando de una definición muy interesante ya de lo que era salud. Entonces, mi doctor Humberto, yo tengo pues una definición. Después de todo este tiempo me ha gustado como ir midiendo en mi experiencia las definiciones. Yo la pongo así, definición de salud. Solo se puede producir, perdón un segundito. Salud es el momento de balance homeodinámico perfecto. Entonces yo ahí ya estoy poniendo un listón alto. Fruto de la conciencia.
que se manifiesta por el bien sentir mental, socioecológico y ambiental del individuo. Hasta ahí es, digamos, la definición, ¿sí? Cuando se tiene salud, hay entusiasmo por vivir a cada instante de manera armónica con el universo que lo rodea. En ese momento la persona siempre se siente en paz, serenidad, joven, vivaz y contenta. Creo que es un resumen de lo que dijiste, mi doctor Humberto. ¿Qué piensas? Bueno, pues estoy muy de acuerdo, doctor Garzón, y ustedes, amables televidentes. Nosotros encontramos muchos conceptos hoy en día en las redes. Yo le digo a la gente, mire, es muy facilito. Lea Claudio Naranjo, lea Ocho, lea Krishnamurti, lea al gran Eckhart Tolle, que se consigue los libros en cualquier esquina de las ferias de libros. Eckhart Tolle nos habla siempre del poder del aquí y del ahora, el estar conectados en el aquí y en el ahora. El estar en el aquí y en el ahora nos lleva al bienestar continuo, al bienestar en el tiempo, porque muchas veces y la mente la mantenemos ocupada y la mantenemos llena de muchas cosas. La sociedad de consumo, los medios televisivos, las redes hoy en día nos enredan de una manera muy terrible. Entonces yo le digo a la gente, hay que tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, en mi casa, las niñas, unas niñas pequeñas que tenemos menores de 10 años, no les dejo coger estos aparatos. Y todo el tiempo estamos jugando con ellas, estamos hablando y estamos en ese interactuar. Como nos dice el gran sabio Carvajal, el doctor Jorge Carvajal, tengan muy buenas relaciones con sus hijos, hablen con ellos, no los dejen contaminar de todas esas redes, de todos esos programitas, de muñequitos, todo eso. Eso en el fondo trae mensajes subliminales. Restablezcamos nuevamente las relaciones con la familia, con nuestros seres queridos, siempre basados en el amor, que todo lo hagamos con esa buena intención y todo va a fluir de maravilla. Doctor Garzón, yo creo que esos son conceptos que tienen mucha tela de dónde cortar, pero si uno tiene claridad hacia dónde va, y eso que usted decía es importante, el trascender el estado de conciencia hoy en día es lo importante, y de eso nos hablan los maestros, y hay mucha literatura escrita, y lo importante es leerla y ponerla en la práctica y compartirla con la gente, porque estamos sabidos, estamos necesitados de toda esa información para poder establecer nuevos modelos de intervención en salud. Hay una cosa muy importante que todos debemos saber, y es que solo se produce la salud con la propia energía vital de la persona. Solo se puede producir salud con nuestra energía vital. Todo lo que produzca nuestra sanación no fue el medicamento, fue esa energía vital que hizo que ese medicamento, que ese fármaco, que ese abrazo, que ese beso, que esa otra vez que lo restituyan en su trabajo, todo ese puede ser un medicamento. Entonces, es necesario entender de que son solamente ustedes, solamente nosotros que podemos tener esa fuerza para poder entregar esa salud. Por eso es tan importante la voluntad, porque si no hay la voluntad de la persona para quererse curar, si no hay la voluntad intrínseca, propia, honesta, de querer mejorar su salud, no va a ser posible. Tendrán que seguir tomando medicamentos hasta que ellos sean los que los matan. Lo que decías ahora sobre la conciencia, creo que la salud, lo que la produce es eso, darse cuenta del propósito de la vida, de su deseo profundo que lo impulsa a vivir y servir con agradecimiento, a pesar de que el dolor sea el maestro, a pesar que tengamos un gran dolor. Pero si no sufrimos, no estaremos enfermos. Si sufrimos, sí. El dolor es un maestro. Si nos damos cuenta, no sufrimos. Por eso es que darnos cuenta es fundamental. Nosotros en la práctica diaria estamos haciendo eso, que las personas se den cuenta para que puedan vivir una experiencia sagrada de lo que tú decías, el momento presente. Por eso el terapeuta también debe vivir en ese momento presente, debe meditar, debe respirar, debe orar, debe hidratarse muy bien, debe comer sagradamente, saber de que todo lo que nos da vida es lo sagrado, la comida entonces es sagrada. Entonces,
en conclusión para eso, creo que la conciencia y el inconsciente, que se comunica solo con dos cosas, o la hipnosis o los hábitos. La hipnosis en unas ondas llamadas las ondas teta, que después hablaríamos de eso porque vamos a hablar cómo nos autohipnotizamos para poder tener salud, y por medio de los hábitos, que eso es lo que vamos a hablar, hábitos y hábitos que son los que se comunican con el inconsciente y hace que todo suceda y que esas curaciones espontáneas pues se den como normalmente hemos estado acostumbrados. Y en la parte de la enfermedad, porque es que se habla de salud bastante, pero todo siempre se dice, enfermedad, enfermedad. Entonces, ¿qué es enfermedad? Para mí, lo que he podido entender en este trasegar de tiempo es que la enfermedad es lo mismo que el doctor que les dije ahorita que definió salud, es lo mismo, salud y enfermedad. Es la respuesta de adaptación a ese desbalance, porque ya es un desbalance energético, producido por una discomunicación, o sea, una falta o mala comunicación entre el organismo, entre todos nuestros cuerpos y el orden sagrado del universo. Entonces, por eso cuando nos alejamos de ese propósito, nos avisan por medio del dolor y luego que se transforma en enfermedad, aunque al principio nos avisan de unas maneras mucho más tranquilas. El doctor Payán, que es un médico muy reconocido que la vez pasada también lo nombré, él decía que es la manera natural con que la vida restablece la armonía perdida por el cuerpo humano de manera integral. Entonces, allí en ese momento ya no vemos la enfermedad como una enemiga, sino como la sabiduría y la vemos como salud. En ese momento está la salud actuando en ese paciente. En ese momento le llamamos enfermedad. Estamos viendo la cosa tenaz, pero porque lo estamos juzgando. Si podemos encontrar esa sabiduría, ese movimiento que está llevando el cuerpo, lo vamos a ayudar a que salga, a que alcance a dar toda esa vuelta y pueda salir efectivamente como la persona quiere. Entonces, aquí hay una partecita un poco larguita, dice, es la alteración, es algo complejo, pues no lo quería decir, pero pues ahí está, lo voy a decir, dices, es la alteración del desequilibrio, perdón, del equilibrio mental, fisiológico y morfoestructural de un organismo como mecanismo de reacción y ajuste apropiado para tratar las compensaciones, para poder tratar y de compensar el efecto perturbador de una acción destructora o dañina, siendo la única forma que el organismo encuentra para reaccionar ante una modificación de energía vital y así volver a su balance homeodinámico energético. Yo sé que esa parte última es un poco redada, en sí es una respuesta de adaptación. ¿Qué piensas, mi doctor Humberto? Yo me voy a remitir al libro de la enfermedad como camino y a muchos otros textos donde hablan del dolor como el gran maestro, porque es que el dolor es el gran maestro. Nosotros vamos a los textos clásicos de medicina de las facultades, el dolor aparece, por ejemplo, en la semiología como primero, en la primera raya, en la primera línea. Dolor, edema, hinchazón, inflamación, ictericia, etcétera. El dolor siempre va a ser esa manifestación que se nos presenta cuando hay un desequilibrio, un malestar, cuando ocurre la enfermedad. ¿Y por qué se presenta el dolor? Porque el dolor pues es sencillamente una manifestación del ser, del cuerpo, que nos está diciendo, hey, me estás tirando muy duro, has trabajado mucho, me has castigado, no me has alimentado bien. Y ese dolor tiene que aparecer. Y ese dolor, yo en mi práctica médica en la clínica tengo un capítulo, tengo un lugar donde instalé la unidad de manejo del dolor agudo y crónico. Y allí me llegan no solamente personas con el dolor físico, sino el dolor mental y emocional. Se le murió un ser querido, tiene una pena, un hijo cayó en la drogadicción, ahí hay dolor en el alma. Y para esto no hay acetaminofén. Entonces estamos muy equivocados cuando creemos que, por ejemplo, en el sistema de salud, con una cantidad de medicamentos X, vamos a darle solución a todo el desequilibrio, todo el malestar y la enfermedad que existe en la gente. Estamos equivocados. El dolor hay que manejarlo desde otros conceptos filosóficos, como decía anteriormente. Y el principal
elemento para yo trascender ese sufrimiento, ese dolor, ese malestar que estoy teniendo en ese momento, es empezar a abrazarme, a compadecerme, a estar consciente de mí mismo, pero primero que todo a vivir el día a día para poder restablecer la homeodinamia y volver nuevamente a ese bienestar que debemos tener continuamente, que es no difícil de tener, pero sí debemos de estar muy entrenados de una manera muy educada, de una manera muy consciente, pero también conociendo y sabiendo todos esos elementos que me pueden llevar a la perturbación. Hoy en día estamos en la cultura de la enfermedad. Si ustedes miran, existe la enfermera y debiera existir la saludera. O sea, debemos de promover y de estar todo el tiempo en el bienestar, en la salud. Pero tenemos la enfermera para el enfermo. Tenemos la pastilla de acetaminofén, de ibuprofén, porque de pronto me da la gripa. Tenemos X, Y, Z medicamento porque me cae el proceso infeccioso, el coronavirus. Pero no nos preocupamos de estar bien, pensar bien, decir, hacer, respirar, hidratarme bien, alimentarme, descansar, etcétera, que son los remedios de la naturaleza que nos llevan a tener ese bienestar continuo en el tiempo, o sea, esa homeodinamia de la que habla el doctor Garzón, que debemos de tener nosotros para poder mantenernos en este plano. Claro, algo que nosotros vemos es la falta de tiempo en la atención con los pacientes, especialmente en nuestro sistema de salud, aunque vemos que ese sistema está especialmente en el mundo occidental. Y vemos en la enfermedad, entonces el paciente con la diabetes, entonces sabemos qué necesita la diabetes, no ese paciente. Y allí es donde viene el gravísimo problema porque este paciente también tiene un entorno que lo rodea. Ya hablamos de sus cuerpos, que después vamos a hablar de los 7 cuerpos que tenemos y de las terapias que actúan en cada uno de esos cuerpos, pero hay que considerar el entorno, cómo son las relaciones, cómo es la relación de esta persona con las demás personas, cómo es ese entorno social, en qué trabaja, cómo le está yendo en el trabajo, cuál es su familiaridad con eso, su política, cuáles son las políticas tanto en la casa como en su trabajo, como en su barrio, como en su país, su religión, su cultura, como lo decías, el barrio donde vive, ¿sí? En el barrio donde vive puede haber múltiples problemas que están produciendo ese problema, pero no, el médico hace acetaminofén, pero no entiende que es el barrio el problema, o no entiende que es la casa el problema, o no entiende que es la comunión de estas personas dentro de esa casa. La ciudad, el país, el planeta, todo este medio, todo esto tiene muchísimo que ver con lo que nos está pasando. Entonces, en sí la enfermedad son señales de auxilio, muy, pero muy personales, que tienen una razón de ser y que debemos nosotros encontrar. Por eso creo que la enfermedad no puede ser vista como un fenómeno exclusivamente biológico. Y los recursos terapéuticos farmacológicos que se están utilizando son demasiado limitados para poder atender al ser humano. Por eso, nuestra intención real y honesta en estos tipos de programas es que podamos entender qué es salud, qué es enfermedad, cómo nos enfermamos, cómo nos sanamos, y de ahí en adelante se nos vaya el miedo, porque el miedo es la causa fundamental para que nosotros nos enfermemos y nos vaya pues relativamente mal. Entonces, eso, mi doctor. Hay una definición de lo que es curación cuántica y en sí, pero Fernando, ¿de pronto tienes alguna pregunta? Nos quedan 5 minutos de programa, entonces vayamos sacando conclusiones de este episodio. El público hoy día ha estado mucho más tranquilo, creo que se ha quedado capturado con las palabras de ustedes. Entonces, si alguien en el público tiene alguna pregunta, escríbala en este momento porque tenemos 5 minutos más de programa. Suele suceder cuando uno comenta esto, el silencio, y no es porque se hayan perdido o algo, sino que quedan muy atentos debido a que en muchas ocasiones no han escuchado este tipo de conversaciones o este tipo de dilemas. En sí, lo que creo es que el universo es perfecto, la naturaleza tiene
todas las respuestas, tiene todas las soluciones, y lo que hay es que observar, lo que hay es que vivir, y lo que hay es que aprender, aprender, aprender. Y una de las cosas que hay que aprender es lo que Humberto dice. En vez de tener la razón, más bien tener paz en el corazón y enfocarnos en dos cosas: el momento presente y el futuro que amamos. Es eso. Y el resto se lo vamos a estar ayudando, dándole las pautas para que se puedan alimentar bien, para que puedan respirar bien, para que se puedan hidratar bien, para que puedan tener mejores relaciones, mejor dinero, mejor de todo. Bueno, no, como dice Fernando, sí, el tiempo es muy corto, pero debemos de ser muy puntuales en nuestros conceptos. Finalmente, yo quería decirle a toda la audiencia de su excelente programa que lo que estamos haciendo hoy es un inicio a una serie de programas que vamos a enfocar basados en no solamente en nuestro conocimiento, que llevamos más de 20 años en un entrenamiento continuo con grandes maestros como el doctor Payán, el maestro de la terapia neural en el mundo, ya fallecido, al que le rendimos un gran honor. Somos discípulos del doctor Jorge Carvajal, el creador de la sintergética en el mundo. Somos discípulos del doctor Santiago Rojas, que lo vemos Incinares. El doctor Eduardo Incinares, el gran maestro Hugo Castro, el maestro Arturo Virne, y a todos esos maestros, la doctora Alta Smith de Alemania, con los que hemos estado por muchísimos años aprendiendo nuevos conceptos actualizados, conceptos claros, para poder desaprender muchas cosas que pues con toda la buena intención la academia, la universidad nos enseñó, pero que están obsoletos y que tenemos que estar en ese programa de educación continuada para poder llevarle lo mejor a la gente y basados en unas experiencias, en una praxis que nos da autoridad para poder hablar duro y para poder debatir donde quiera que estemos. Como decía el doctor Garzón hace algunos momentos, desafortunadamente la mayoría del personal de la salud está en una condición patológica, en una condición de enfermedad, hasta psiquiátrica, diría yo. Muchos médicos en la adicción a la droga, al tabaco, al alcohol, muchos se han suicidado, etcétera. Entonces, ayudar a restablecer el equilibrio, el bienestar, el bien ser primero que todo, para poder estar, bien ser, bienestar, para poder hacer, para poder tener. Esa es la educación formativa que debemos de tener, que desafortunadamente no la recibimos y estamos prestos a aportar tips, a aportar elementos que creemos que les pueden ayudar muchísimo a todos, no solamente al personal médico, terapéutico, de enfermerías, sino de psicólogos y toda la comunidad en general que lo necesitamos de una manera muy ávida. Muchísimas gracias, señor Fernando, por invitarme al programa, al doctor Diego Mauricio Garzón, muchísimas gracias. Termino diciendo algo. Usar tus palabras. Espérate, Diego. Quiero usar las palabras del doctor Humberto y traspolarlas a lo que sería, para que la gente entienda lo que es una computadora. Nuestro cerebro, vamos a pensar que es una memoria USB. Ya la tenemos llena de mala información. Si es que a partir de este momento y en los siguientes programas de acercamientos saludables, ven dispuesto a borrar esta memoria y regrabar verdadera información. ¿Cierto, doctor Diego? Con esto despides tú el programa, por favor. Gracias, Fernando. Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Vamos a desaprender. Necesitamos desaprender, doctores, ustedes también. Me tocó a mí también desaprender para poder tener la información. Una de las cosas que tenemos que aprender es que el primer agente para el mejoramiento de nuestra salud integral es nuestra propia voluntad. La salud es un compromiso personal. Yo decido el acto de vida y la actitud que hago en la vida, nadie más. Entonces, ahí los dejo. Muchas gracias por todo. Mi doctor Humberto Lema, muchas gracias. Fernando, muchísimas gracias por tenernos acá. Quédense en backstage. Bueno, los quiero muchísimo.